Hay una presencia hermosa de Dios, hay una unción que toca nuestros corazones. Dios es fiel con su pueblo, porque Él venimos a adorarle y Él se presenta en espíritu, en adoración. Se me ha venido una palabra que quiero que la escriban y la escudriñen y si encuentra algo, pues nos haga comunicar. Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo creo que estamos en tiempos de crecimiento, porque el jefe es el que da el crecimiento. Lo que tú has sembrado en otro va a dar su fruto. Amén. Quiero darle unas gracias al Señor por esta oportunidad de expresar la palabra a tu pueblo y a los que nos miran por internet. Que sea de bendición esta palabra, que te levante esta palabra, que Dios hable a tu corazón a través de esta palabra, porque la palabra de Dios es poderosa, es viva y es eficaz. Amén. Reflexionando un poco de los que tienen ese llamado, sea a predicar, sea a profetizar, en lo que Dios ha puesto el llamado. Esta es una pequeña reflexión para luego entrar en lo demás, en el mensaje. La primera vez que yo vi a un predicador, para los predicadores y para la gente que tiene llamado, yo vi a un predicador que era mexicano-estadounidense. Por la primera vez que vi a un predicador de Dios. Y sentí un fervor y le decía, pastor, yo quiero ser como usted. Yo quiero predicar la palabra que usted predica. Es la primera vez. Pues no sabía a lo que me enfrentaba. Lo decía con ese fervor. Y transcurrían los años, los meses, los días, los segundos. Pues me puse a trabajar en los caminos de Dios. Y una vez, me acuerdo que me dijeron, Javier, tienes que predicar en el púlpito aquí. Yo ni siquiera sabía armar un mensaje. Me acuerdo muy vagamente que el pastor de México me dice, cuando tú vayas a dar un mensaje, conectas los versículos que tienen que hablar, por ejemplo, de fe. Y ahí empieza. Pero yo ni idea, nada. Me dijeron, tienes que predicar. Ya vemos como 60, 70 personas. Imagínate, nunca había armado un mensaje, nada. ¿Qué hago, Señor? Pero nunca me eché para atrás. Esa fue la otra. Dije, bueno, en ocasiones, pues, cuando había células, pues nos explicaban por escrito lo que se tenía que decir a la gente que asistía. Y se me ocurrió la idea, pues digo, bueno, yo cojo esto y lo voy a exponer. No me quedaba otra, no sabía cómo armar una prédica. Pero bien, me armé de valor, porque claro, el 70, digo, Señor, es la primera vez. Y empecé a exponerlo. Fue bien, porque es la primera vez que yo lo hacía. Y después de eso me invitaron a Gandía, y ahí ya no eran 70, ahí eran 100, Gandía y Oliva. Lo mismo, habían 2 o 3, yo agarraba y venga, no sabía, pero el Espíritu Santo me estaba enseñando ahí, en esos momentos. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que si tienes un llamado de Dios, habrá momentos en que te desanima, pero tienes que seguir avanzando. Hay momentos que lo que estás predicando parece que no impactara, porque tú quieres que esa predicación impacte a las personas. Pero hay veces que la gente se va y es como decir, no me gusta cómo predica, y se va, y tú tienes que seguir, armarte de ánimo y seguir.
¿Por qué? Porque tu llamado, donde te has llamado, se está cocinando, se está cociendo, se está formando. Solo conozco de un hombre que en la Biblia que de una sola prédica ganó como 5,000 almas, y fue Pedro. Y mire que Pedro era de profesión pescador, que conocía de anzuelos, de red y todo lo demás. Pero de hablar de tal manera que se convirtieron 5,000 de golpe, fue algo maravilloso. El llamado no es que tú prediques con excelencia, que vamos para allá, sí, con excelencia cada vez que tú te paras en el púlpito. El llamado es de a poco va creciendo hasta llegar a la perfección de lo que Dios quiere hacer en ese llamado con tu vida. Si tienes un llamado, trabaja en la iglesia donde Dios te ha puesto. Y Dios, en su momento, te ascenderá del lugar. Porque ese llamado se está formando en ti. Tuve ese sentir de decírtelo, de exponerlo a ti. Amén. Bueno, y con la relación con la prédica pasada, pues habíamos visto lo que decía Santiago, que él animaba a orar en momentos difíciles y en momentos de gozo. En momentos difíciles, porque se ve la mano de Dios, el poder de Dios para sanar, para liberar y muchas cosas más. Y en los momentos de gozo, es oportunidad para agradecerle al Señor por todas las cosas que Él nos da día a día, agradecerles por el trabajo, por la salud, por la iglesia donde nos congregamos, por nuestros pastores que nos pastorean, por nuestros hermanos con quien compartimos el café, compartimos experiencia, compartimos testimonio, y darle la gracia al Señor en tiempos de gozo. Y en tiempos difíciles, pues vimos el poder que tiene Dios para solucionar los problemas, sea cual sea. Y vimos el testimonio de mi esposa, de cómo Dios sanó de su riñón, porque para Él no hay nada imposible. Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tocamos un poquito ese tema. Ahora continuando con Santiago, con el libro de Santiago, vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Pues la segunda prédica le he puesto el título Confesión, Sanidad y Restauración. Confesión de sanidad y restauración. En la primera vimos oración en momentos difíciles y en momentos de gozo. Ahora vamos a ver sanidad y restauración. Restauración es algo cuando se daña y uno tiene que arreglarlo. Por ejemplo, si tú tienes una casa que se ha arruinado con el tiempo, pues tú tienes que llamar a un albañil para que te la arregle, para que te la restaure. Un poco esa es la perspectiva de lo que queremos enseñar un poco. Pues Santiago nos llama a confesar nuestros pecados unos a otros y orar por otros para ser sanados. Orar por otros para ser sanados. Y se me viene una palabra cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Y viene una palabra que dice, perdonaos los unos a los otros vuestras ofensas. Así como perdona Dios a nosotros si ofendemos. Amén. Santiago se enfoca en la importancia de la confesión y la oración en unión, en comunión. ¿No le ha pasado? Hemos ofendido, ¿verdad? A lo largo de
de cómo de nuestro caminar con Cristo hemos ofendido, nos han ofendido, pero tenemos que perdonar. No quedarnos con la ofensa, porque eso hace mal a nuestro cuerpo. De ahí que vienen enfermedades. Cuando uno se queda con la ofensa, pues de ahí que vienen enfermedades, que viene angustia, porque Dios es lo contrario. Cuando nos ofenden, tenemos que perdonar también. Y cuando ofendemos, tenemos que nosotros rectificar. Hemos ofendido, perdónanos, Señor, primero, y arreglarnos con las personas que hemos ofendido. Amén. Para que no se quede eso en nosotros y afecte nuestra relación con Dios. Amén. La primera confesión, el primer punto que vamos a ver, que vamos a visualizar, es la confesión de pecado, de ofensa. Ahí vamos a Santiago 5:16. Santiago 5:16. Y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orando unos por otros, para que seáis sanados. Ven que hay en eso, en esas ofensas, hay enfermedades. Y cuando uno ora, no se queda con eso, no le da opción a alguna enfermedad que afecte a tu cuerpo, sino que es sanado cuando tú reconoces que has ofendido, cuando tú reconoces que te han ofendido, no quedarse con ellos, para no traer enfermedades, para que seáis sanados. La confesión no es solo para ser perdonados, sino también para ser sanados emocional y espiritualmente. Está hablando de sanidad interior, espiritualmente y emocionalmente. Cuando no conocíamos a Jesús, ¿cuántas personas, cuando no teníamos a Cristo, nos hicieron daño en su momento? Y cómo eso causó emocionalmente estrago en nuestras vidas. ¿Cómo genera eso rencor? ¿Cómo genera eso enojo? ¿Cómo genera eso amargura? Porque al no conocer a Jesús, no sabemos cómo reaccionar a ofensas, a algo que te hace daño. Y de ahí que viene la falta de perdón y muchas cosas más. En Mateo 18:19 dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que hayamos ofendido, si nos ponemos de acuerdo en arreglar situaciones, pues el Padre que está en los cielos nos escucha sobre cualquier cosa. Y Él nos perdona. Y seguimos adelante. Seguimos caminando. Eso se llama sanidad interior. Cuando uno viene a sanidad interior, nos hacen recordar cuántos daños nos causaron en su tiempo para orar por ellos y para que emocionalmente seamos sanados. Y nos traen a memoria muchas cosas desde nuestra niñez. Amén. Es importante la transparencia, la unión en una iglesia,
para caminar en bendición. No tiene que haber desacuerdo de ninguna clase, porque eso es lo que el enemigo quiere, desunir la iglesia y que los hermanos se peleen entre ellos, que discutan entre ellos para que una iglesia no crezca. Y he visto con mis propios ojos cómo una iglesia se va abajo cuando no hay unión. Esto ya no me lo han contado, esto yo lo he visto con mis propios ojos. He sido parte de la iglesia ahí, se ha venido abajo cuando hay desconformidad entre los hermanos, cuando hay desunión entre las iglesias, cómo el enemigo se aprovecha de eso y cómo hace estrago hasta desaparecer la iglesia. Con mi esposa lo hemos visto, no queda ni rastro de lo que era la iglesia. Por eso, orar los unos por los otros, que haya transparencia. No quiere decir, cambio de opiniones puede haber, gustos de diferentes cosas puede haber. Claro, yo soy ecuatoriano, a mí me gusta el encebollado. Usted es española, a usted le gusta la paella. O la costilla de... Aparte del salmón noruego, que es riquísimo, hay otra comida que es exquisita. Cambio de opiniones, gustos diferentes, claro que hay, porque somos de diferentes culturas. Pero eso no quiere decir que nos peleemos, que nos llevemos mal, no, eso quiere decir que Jesús murió para que todos seamos unidos, que seamos una iglesia y que tengamos un mismo sentir. Para eso es la iglesia. Y es más, ven todas esas banderas que hay aquí, de distintas nacionalidades. Y cómo Dios tiene la capacidad para unirnos, para ser el cuerpo de Cristo. En Primera de Juan 1:9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. La palabra aborrecer significa rechazar, detestar, odiar a alguien o a algo. Eso se llama aborrecer. Si tú dices que ama a tu hermano y hablas mal de él, no estás en luz. No estás en luz. Si tú dices, hermano mío, yo te amo con todo mi corazón, pero hablas mal de él detrás, por la espalda, no estás en luz. Eso dice la palabra de Dios. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El segundo mandamiento importantísimo que Dios dice, aparte de él, amado a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda vuestra mente y con toda vuestra alma. El segundo importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Ahí se ve la luz que brilla en nuestras vidas. Amén. Santo eres, Señor. La sanidad no solo se refiere a la oración física, sino a la sanidad del alma. Por eso está diciendo orar unos por otros y amar a tu hermano para que nuestra alma esté sana totalmente. Esté sana nuestra alma totalmente. Que no haya interferencia, a causa de disconformidad con nuestros hermanos. Y estamos hablando porque Cristo dice que viene cuando viene por una iglesia unida. Una iglesia unida. Y yo comentaba con un hermano que cómo me encanta cuando nos reunimos las iglesias de diferentes regiones, cómo nos unimos y cómo compartimos
experiencias y cómo nos gozamos en el Señor. Cómo disfrutamos cuando nos unimos la iglesia todo a alabar al Señor. Estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu y cómo experimentamos que la presencia de Dios fluye tremendamente. Punto importantísimo de una iglesia sana. Amén. En Salmo 103, 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. El alma recibe beneficios cuando andamos en perdón, sin ofender a nadie. Y si usted ofende, arréglese. No deje pasar mucho tiempo, no deje que el enemigo gane terreno sobre eso. Y más afuera, en el trabajo, en el hogar, ahí se mueve mucho. El número 3 dice: Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y es el que sana todas nuestras dolencias. Cuando ponemos eso delante de Dios, es Él que nos sana interiormente y del alma todas nuestras dolencias. Todas nuestras dolencias. Amén. Santiago 5:16 dice: la oración del justo tiene mucho poder. Usted es un justo de Dios, somos justos de Dios, y eso tiene poder enorme que vamos desmenuzando poco a poco para que vayamos creciendo en sabiduría y en entendimiento y vayamos fortaleciéndonos en espíritu y en verdad. Me decía un amigo lo importante que uno quiere. A uno le encanta cuando se ora por los enfermos y Dios te dice, te sana, y Dios te dice que vas a caminar, y Dios te dice, ves la maravilla de Dios. Eso te encanta, es como una comida rápida. Pero lo que verdaderamente hace crecer a un cristiano es cuando tú escudriñas la palabra de Dios. Cuando se da la palabra y tú la escudriñas, la revisas, eso trae un crecimiento a tu vida. Eso trae una fortaleza en tu vida. Amén. Bueno, Santiago 5:16 dijimos que la oración del justo puede mucho. La oración de una persona justa tiene un poder enorme. Pero esta justicia no es en nuestras propias fuerzas, sino en la obra de Cristo Jesús, el cual murió y resucitó. En la obra de Cristo, porque oramos a través y en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Jesús le puso un ejemplo a sus discípulos cuando lo de la higuera seca. Jesús tanteó a ver si había alimentos y la higuera no tenía alimentos, porque no era tiempo de que la higuera diera su fruto para alimentarse. Pero dio un acto de revelación ahí cuando Jesús le dijo a la higuera, pues ahora te secas por no haberme dado fruto. Pero más adelante, él explica, cuando más adelante los discípulos vieron que la higuera se secó, ellos le dijeron, maestro, la higuera se ha secado. Y Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diréis a todo lo que usted pidiera en oración y será hecho. Un ejemplo que Jesús le dio a su discípulo, dándonos a entender
que la oración tiene mucho poder. La oración del justo tiene mucho poder. Amén. En Primera de Pedro dice 1:16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Vamos a ver una clave de cómo la oración tiene más poder con esta palabra. Sé santo porque yo soy santo. Y vivir en santidad es una herramienta poderosa para tener una oración poderosa. Caminar en santidad es una herramienta poderosa para tener una oración poderosa que le digáis a todo lo que tú quieres y os será hecho. Y cuesta estar en santidad total. Cuesta estar en santidad. Y tenemos que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tratar por todos los medios estar en santidad. Vivir en santidad porque sus oraciones son conocidas a través de su santidad. Eso acerca una relación con el Padre, que no es fácil estar en santidad, pero vamos camino a la santidad. Amén. Santiago 5, 17, 18. Y Santiago nos muestra un ejemplo de Elías, de cómo podemos obtener que nuestra oración sea eficaz y poderosa. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y llovió. Y no llovió. Sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Escuche esto. Elías, un hombre y una mujer como usted y como yo. Pero oró, y usted sabe que el cielo se detuvo y no llovió durante 3 años y 3 meses. Mire la magnitud de la oración que el poder tiene para hacer cosas que sucedan. Me acuerdo de que cuando Dios le sanó el riñón a mi esposa, fue una oración constante, fue una oración de fe y vimos el resultado. La oración del justo tiene poder, tiene mucho poder. Y vamos a afirmar con lo de Elías en Primera de Reyes 17:1. Es una confirmación más fuerte de lo que era Elías. Entonces Elías Tabista, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mis propias palabras. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Me salté esa frase. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mis propias palabras. Y esto me llamó la atención cuando dijo, en su presencia estoy. En santidad con Dios está Elías. Un hombre corriente como usted y como yo. Pero estaba en la presencia de Dios, en santidad con el Padre. Y oró fervientemente y dejó de llover. Por eso que Jesús le muestra a sus discípulos lo de la higuera seca.
Y le dice, todo lo que usted pidiereis será hecho. Será hecho. Y la santidad es una herramienta poderosa para que esa oración tenga poder más sobrenatural. Y esa santidad viene cuando estamos bien con nuestros hermanos, cuando la iglesia está unida, cuando no hay divisiones. La oración de la iglesia tiene poder y es capaz de cambiar la ciudad donde estamos, el país donde estamos, la región donde nos movemos. Es capaz de cambiar todo lo que la iglesia se proponga cuando estamos la iglesia unida, cuando la iglesia camina para un solo objetivo, que es levantar el nombre de Jesús y poder traer la gente a los pies de Cristo. Imagínese si viene alguien que nunca ha conocido a Jesús. Póngale cuidado, como dicen los colombianos. Viene a la iglesia y ve que hay división, y ve que hay murmullo, y ve que no hay unión. ¿Qué pensará él de la iglesia? Pues no vendrá más. No vendrá más porque ve que hay división. Y si en el mundo hay división y viene a la iglesia y hay división, pues ¿qué le queda al pobre? Por eso Dios llama a unirnos, a ser una iglesia transparente, a vivir en santidad. Y la santidad la trae cuando nosotros nos llevamos bien con los hermanos, nos llevamos bien con nuestros pastores. Cuando salimos de la iglesia tratamos de hacer lo correcto y llevarnos bien con todo el mundo. Tratar de eso, porque la palabra dice, buscad la paz y síganla. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Si depende de nosotros vivir en paz contra ellos. Porque eso trae santidad a ti y trae buena relación contigo y con nuestro Dios. Amén. A pesar de ser humano, Elías, como nosotros, Elías tuvo el poder impresionante en su oración. Y esto nos muestra que la oración ferviente tiene un poder enorme, como ya dijimos, que podemos lograr muchas cosas a través de la oración. Yo le comentaba a nuestras pastoras que tenemos intercesión que cada vez es más poderosa por Zoom. Escuche esto, los que se están perdiendo, los que no están conectados todavía. Y estamos orando por Israel, estamos orando por Hamas, por grupo terrorista. Yo le decía, nuestro apóstol le decía, pastora, yo nunca he experimentado que yo tenga sueños con los terroristas de allá. Nunca he experimentado eso. Eso es porque la oración está haciendo su trabajo. Oramos por los gobiernos, oramos por las ciudades donde tiene que el Señor abrir puertas para que su palabra penetre por los negocios, por la gente empresario. Y toda esa oración es poder, y toda esa oración es poder, y vamos a ver resultados. No es en vano la oración que el pueblo hace, tiene un objetivo que es predicar el Evangelio de Jesús y derribar todo argumento, toda altivez que se levanta en contra de la palabra de Dios. Amén. Mateos 17:20, dijo Jesús, les dijo,
por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuviere fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí, de allá, y nada será imposible. Nada le será imposible, lo que estamos viendo. Nada le será imposible. ¿Se acuerdan que al principio le dije que una palabra me había venido ¿cómo es? Ahora que me había venido una palabra, Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios ha dicho sobre nuestra iglesia se va a cumplir. Se va a cumplir. Estamos viendo un cambio de unción, una presencia de Dios cada día más fuerte y una unción sostenible que va en aumento, Dios está trabajando en su propósito. No es tu propósito, es el propósito de Dios. No es la forma y la manera como tú lo ves, es la manera como Dios lo hace. Es la manera como Dios hace que suceda lo imposible, lo hace posible. Hoy día estamos aquí unos cuantos, pero de aquí a mañana seremos muchos. Porque es el propósito de Dios, no es mi propósito. Uno tiene que trabajar en lo que Dios le ha puesto. Trabajar con amor, trabajar con ahínco, con perseverancia. Y ahí vendrá lo tuyo también. Porque es la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es su obra primero. Amén. La oración no es limitada, no se limita a ciertas cosas. La oración no tiene límite, no tiene límite. El poder de Dios actúa en nosotros cuando oramos con fe y con unión. Se mueve el poder de Dios. En la alabanza, ¿cómo sentimos la presencia de Dios? La sentimos porque todo alabamos a un mismo objetivo, que es alabar y exaltar el nombre de Dios, todo en un mismo espíritu. ¿Y cómo vemos la presencia de Dios que desciende a este lugar y hace maravillas? Hace maravillas en nuestras vidas. Yo me acuerdo que me había salido un espacio aquí, como un espacio menos que un campo de fútbol. Un espacio que no me había salido pelo aquí. Yo me miraba en el espejo y era un espacio sin pelos. Era más que calvicie. Y escuche, en una de esas alabanzas, cuando estaba alabando al Señor, voy a mi casa, tomo el espejo y me chequeo el lugar donde estaba pelado. Yo parecía un loro pelado cuando lo pelan. Y me veo y ya no había nada. No había nada. Toda la parte de un campo de fútbol que estaba se había llenado a su normal original. Me había crecido pelo y es como si nunca hubiera tenido nada. No sé lo que era, no sé lo que había sido o lo que era, pero estaba pasando. Y cuando alabamos al Señor, suceden cosas
y cosas maravillosas. Y cosas maravillosas. Porque estamos en un mismo sentir. Donde no hay ni judío ni gentil, todos somos un cuerpo de Cristo. Donde no hay nacionalidades que valgan, solo hay un mismo sentir, respirar la alabanza de nuestro Señor, alabar a nuestro Señor. Y ahí donde se manifiesta el poder de Dios, maravillas el Señor. Quizás estás orando por un trabajo mejor y cuando tú alabas al Señor, el Señor está trabajando en ese trabajo. Quizás estás orando por tus hijos para que vengan a los caminos de Dios. Estás orando, estás alabando al Señor y el Señor está orando en tu familia, en tu empresa, en tu salud. De ahí que viene la frase, si estás triste, alaba al Señor. Si estás enfermo, alaba al Señor. Si estás en victoria, alaba al Señor. Es más fácil ahí, ¿eh? Cuando estás en victoria, alabar al Señor es más fácil. Pero cuando estás en dificultades y alaba al Señor, tiene un valor extra. Porque tú, a pesar de las aflicciones que estás viviendo, alabas al Señor. Y eso es un extra donde Dios derrama un poder de gracia y de favor sobre tu vida. Qué poderoso es el Señor. Y para concluir esta predicación, vemos varios puntos que son interesantes para que nuestra iglesia camine en unidad. La confesión y la oración unos por otros es clave para la sanidad y la restauración de la iglesia. Acordémonos de esto. Sanidad y restauración. Orar unos por otros. Que haya transparencia entre nosotros, entre los hermanos. Que haya transparencia. Que cuando una persona venga a la iglesia, encuentre algo diferente de lo que se encuentra en el mundo. Encuentre que el amor de Jesús fluya en nuestros corazones y podamos de ese amor que tenemos darle a la persona que viene. ¿Por qué? Porque la persona cuando viene del mundo viene ultrajada, viene desesperada, viene enferma, viene sin esperanza. Y cuando viene a los pies de Cristo, nosotros tenemos que ser ese instrumento de amor que Jesús derrama sobre el hermano que viene. Por eso es que Jesús dice que viene por una iglesia unida. Amén. Eso es clave. Restauración y sanidad entre nosotros mismos. Para que los otros vean lo que es, lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y en nuestra vida, y lo que es la iglesia. Otro punto que me llama la atención de cómo la división hace que una iglesia desaparezca terriblemente. Es terrible cuando una iglesia de Jesús que ha florecido se divide y se desaparece. Eso no es de Dios. Ahora bien, es importante vivir de manera justa y ferviente en nuestras vidas de oración y buscando siempre la unidad, buscando siempre el compañerismo, buscando siempre estar bien los unos con los otros. Ambas prédicas resaltan cosas importantes. Una es, vimos que la oración en tiempos difíciles y en tiempos de amor.
Y también vimos que la unidad en la primera prédica es importante para que el poder de Dios fluya y pueda ver cosas extraordinarias. Dios no es un Dios de desunión. ¿Por qué le voy a decir esto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Usted se imagina si los tres estuvieran divididos? No habría unión. Y usted se imagina lo que sería. Pero no. Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo. Los tres hablan un mismo lenguaje. Los tres sienten lo mismo. Es más, dice que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y lo da a conocer a la iglesia. ¿De qué está hablando ahí? De unión. Primero, el Padre es nuestro ejemplo de que hay unión. Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo. Y la iglesia tiene que ser lo mismo. Toda la iglesia unida. Así como Padre, Hijo, Espíritu Santo, la iglesia de nuestro Señor, seamos de Ecuador, seamos de Colombia, seamos de Noruega, seamos alemanes, unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ahí donde Dios va a fluir, ahí donde el poder de Dios se derrama y ahí donde los milagros suceden. Y ahí donde el diablo es derrotado. Amén, glorioso Jesús. Al final de la prédica vamos a orar los unos por los otros. Vamos a tomarnos, el que usted tenga el sentir, va a coger una pareja y vamos a orar los unos por los otros al final de la prédica. Ahora vamos a orar por las personas que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Si tú no estás oyendo, estoy seguro que no estás oyendo. Si quieres ser transformado por el poder de Dios, si tú quieres pertenecer a la familia de Dios, si tú quieres que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, tuve una reflexión acerca del por qué las personas tienen miedo a la muerte. Número uno, porque no saben dónde van. Y eso genera un temor a lo desconocido. Pero las personas que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no tenemos temor de morir, porque sabemos dónde vamos, a estar con nuestro Padre. Y si tú quieres que tu libro, que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, si tú tienes temor de lo que te puede hacer pasar mañana, porque no sabes dónde va. Si tú recibes al Señor como tu Señor y Salvador, pues sabes que cuando partas te va con Jesús y no tienes temor de nada. Pues haz conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te acepto voluntariamente en mi corazón e en mi vida. Cámbiame, transfórmame. La palabra de Dios dice que he aquí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Si tú has hecho esta oración, estamos en calle Catral, Finestrat, número 7. Tenemos los cultos 11 de la mañana. Te recibiremos con un gran amor y con una gran bienvenida. Y si estás en otras partes del mundo, a nivel mundial, acércate a una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo y conozca cómo Dios te ama y desea lo mejor para ti. Que Dios te bendiga y que sea hasta la próxima. Amén.